Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón, aunque sabemos que eso a veces no es tan fácil de conseguir. Hoy quiero hablar sobre el tema observar o mirar. ¿Qué tan relacionado está el perdón con mirar? ¿Es netamente mirar? ¿Qué confusiones puede haber en torno a esto? ¿Qué es realmente el perdón? Estas son las preguntas que vamos a responder en este video. Pero antes de ir a ello, quiero hacerles una invitación. Si a ti te gusta este video, después de verlo, si te gustó, o si terminas entrando a mi canal y viendo algún otro video y te termina gustando, te quería invitar o pedirte que lo compartas en tu perfil. Porque actualmente en los grupos de Facebook no me queda claro el propósito de muchos de los grupos de Facebook que puede que sea sobre un curso de milagros, que puede que se hayan convertido simplemente en canales, como los canales de WhatsApp o de Telegram, donde se publica información, es decir, como un tablero de difusión o de publicitación, y no con un propósito en particular, y no sé por esto qué tanto las personas están realmente atentos a esos canales, visitándolos y por tanto encontrando los videos, pues allí es donde los comparto. En cambio, un perfil, si alguien sigue tu perfil es porque en verdad te ha valorado y apreciado y quiere seguir lo que tú publicas, tus pensamientos. Si tu pensamiento se ha visto motivado, inspirado o edificado por mis videos, puedes compartirlo en tu perfil. Y esas personas que te siguen lo verán. Y entonces empezarán a ver las cosas en las que tú estás interesado. Y yo podré ser visto y podré comunicar mi mensaje. Busco con este video hacer entender la diferencia que hay entre un movimiento auténtico de perdón y la instrucción de observar o mirar lo que está aconteciendo. Porque con esta instrucción puede que no se haga lo que se debe hacer, puede que tú no realices lo que debes realizar con respecto a los pensamientos que tienes sobre esa situación, que ya veremos más adelante qué es lo que se debe hacer. Normalmente la instrucción de solo mirar o solo observar está acompañado de mirar sin arrojar significado, sin darle significado, que es lo que señalan como no juzgar, sin aportarle significado a lo que tú estás viendo. Ese significado, para resumir, básicamente es bueno o es malo aquello que está ocurriendo. Bajo estos dos conceptos cardinales se puede englobar todos los significados o sentidos que se le puede atribuir a aquello que se está observando. Bien, esta instrucción de solo observar o solo mirar va acompañado de esto, de no aportes, no arrojes, no otorgues significado o sentido, bien o mal, a eso que estás observando. Pero aquí lo que ocurre es que tú puedes hacer esto, puede que ocurra esto de la siguiente manera, que tú simplemente hagas un movimiento de la conciencia, como ya hemos visto. Si no has visto el video de Somos Conciencia, puedes verlo allí. La conciencia se puede mover dentro del campo de la mente y dejar otras cosas fuera que están en la misma mente. Entonces lo que puede ocurrir aquí bajo esta instrucción es que la conciencia solo se decante sobre lo que se capta con los sentidos, la sensorialidad y el examen de eso que es captado con los sentidos. Nosotros tenemos una recepción de audiovisual, gustativa, sensitiva, de tacto, equilibrio, y todo esto se compone de todo esto constituye, la recepción sensorial, la sensorialidad o lo sensitivo, las sensaciones.
pero no las de la emoción. Estoy hablando de los sentidos físicos, ¿no? Y también se concentraría la conciencia en el examen, como he dicho. ¿Y qué es el examen? Cuando tú nombras las cosas, aún sin darles el sentido de es bueno, es malo, me conviene, no me conviene, significa esto una amenaza o un tesoro para mí. Tú puedes nombrar esas sensaciones. Entonces ahí es cuando dices, esto es un celular, esto es un espacio libre por el cual puedo caminar sin tropezarme. Si tú desactivaras el examen, ni siquiera podrías desenvolverte. O si te enfocaras la conciencia, el examen siempre está en potencia, está ahí. Pero si tú enfocaras tu conciencia solo en los sentidos, ni siquiera podrías desenvolverte. Quedarías como en un estado vegetativo. Entonces, al hacer eso, la conciencia se enfoca en estos dos aspectos de la mente, pero no se obra sobre el aspecto del pensamiento, de la manera en que debe obrarse en los movimientos de perdón. Y al dejárselos fuera, los pensamientos que se tienen sobre estas situaciones y no han sido corregidos, al dejárselos fuera de la conciencia, parece como si tú no los tuvieses o los estuvieses impartiendo. Simplemente salieron de la conciencia. Pero no es que no tengas esos pensamientos sobre esas cosas que ves. Simplemente salieron de la conciencia, porque la conciencia es como un cono, como ya hemos visto, o un campo dentro de la misma mente, y la mente es aún mayor, pues contiene todas las resoluciones que se han tomado con ella. Resoluciones son decisiones, deseos, creencias, pensamientos, emociones y percepciones, la memoria y todo lo demás. Entonces, pareciera como si tú estuvieses cumpliendo lo de no aportar significado, desproveerlo de significado, retirarle el significado y ver solo eso. Pareciera, pero en realidad simplemente es que ya no estás atendiendo con tu conciencia, o no estás dejando entrar en tu conciencia en ese momento aquellos pensamientos que sí tienes efectivamente con respecto a esas cosas. Y ahí es donde puede ocurrir la confusión. Pero más aún, el perdón ni siquiera te pide que no tengas pensamientos sobre esas cosas. Te pide que hagas algo respecto a esos pensamientos que albergas. Y esto es lo que vamos a ver con las citas. Ahora bien, sí que debo decir y traer a la exposición el hecho de que si tú te mantienes o sostienes este enfoque, esta concentración en los dos aspectos, el sensorial y el del examen, tú estás dejando estás empezando a ver como si el espacio, la realidad que se te presenta, no tiene necesariamente por qué tener esos sentidos atribuidos, que han sido atribuidos y que los tienes, que parece que no los tuviese simplemente porque los sacaste de la conciencia, pero efectivamente están en la mente. Otra vez, si quieren, vean el video de Somos la Conciencia. Esto es en forma interrogativa. Ahorita que lo dije no sonó tan interrogativo. Somos la conciencia. Así suena suficientemente interrogativo. Entonces, estás cogiendo ese espacio, lo estás percibiendo y estás diciendo, bueno, no necesariamente tiene que tener ese sentido, ¿no? Y además, como tu inversión y tu dedicación está en esos dos aspectos y no en el juicio, en el pensamiento, estás haciendo perder fuerza a ese remarcar que efectivamente tiene que ser así, porque simplemente el tiempo que discurre en el que no estás acá hace que pierda fuerza ese remarcar. No lo vuelves y lo actualizas, no lo alimentas. Entonces va perdiendo fuerza ese remarcar tu pensamiento sobre la realidad, porque el perdón es simplemente permitir que la realidad sea lo que en verdad es, ¿no? Entonces, al perder fuerza y al tú mirar y no darle como espacio directo en tu conciencia, al no darle espacio directo, pero no en tu mente, sino en tu conciencia,
al no darle espacio directo a esos pensamientos, esas dos cosas, lo que a la larga genera es que en verdad se abra un espacio en el que la luz entra. Pero esto ocurre como un encefalograma en el que, de tipo meseta, en el que se dibuja mesetas, en el que estoy, me sostengo sin que entren los significados que tengo en la mente, pero que no entren a la conciencia, me sostengo ahí y caigo en los significados que entran a la conciencia, que tengo en mi mente y entran a la conciencia. Y luego vuelvo a subir al solo mirar, desprovisto de significado en la conciencia, y entro. Entonces es como una meseta. Caigo, me distraje, es lo que señalan algunos maestros, me distraje, algunos expositores, me distraje y subo a la meseta y me quedo ahí. Es como una oración distendida y un poco diluida. Mientras que el perdón es como un cardiograma en el que hay unos picos más o menos distendidos, más o menos separados, con una cadencia, porque tú puedes hacer muchas entregas en una hora y así, pero se busca un pico de disposición a que la mente sea corregida. Mientras que en la otra oración, como está diluida en su fuerza, necesariamente tiene que ser distendida, tiene que mantenerse, incorpora por su distensión o su prolongación lo que no hace por su intensidad, o por lo contrario a diluido es concentrado, por su concentración. Entonces se tiene que mantener ahí. Pero lo que debes darte cuenta es que un movimiento auténtico de perdón, tal como lo explica el curso, te lleva a un estado en el que desaparece esos pensamientos, en el que se te son desvanecidos, porque ya estás dispuesto a ello, y se te otorga un nuevo significado. Aunque inmediato, justo al acabar el perdón, no seas consciente necesariamente de aquel significado, a menos que pienses en ello, lo que sí sientes es un gran alivio inmediato. Y no un alivio basado en cómo tú enfocas la conciencia, sino un alivio debido a que se te retiró de la mente esos pensamientos. ¿Me explico? Ahora bien, ¿de dónde viene esta concepción del perdón como mirar que lo distancia del movimiento auténtico de perdón? Del perdón como netamente observar. De la famosa cita, que era conocidísima citadísima cita, que dice: el perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y sencillamente no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. Lo que pasa con esta cita es que es muy gustosa debido a que lo pone en términos muy inmediatos en los que casi tú no tienes que hacer nada. De hecho, ampliando el contexto de ese párrafo, dice: el perdón no hace nada. Pero vamos a ver ahorita qué quiere decir esto realmente: esperar, observar y no juzgar. Al ponerlo de esa manera, se ve muy tentativo, porque es como si, solo esto, Y el perdón sí tiene cierta dificultad. Es una dificultad condicional, y hablar de esto nos tocaría otro video. Pero es debido a eso que es gustosa, y a otras razones de los procesos de las personas. Entonces nos vamos a centrar en estas tres cosas que sí hace el perdón, que son pasivas: esperar, no juzgar y observar. Empecemos por esperar para deducir en verdad qué es esto que es el movimiento auténtico de perdón. ¿Qué es esto que debemos hacer sobre nuestros pensamientos? Esperar está relacionado con desear, porque nos dice en otra parte del curso, y cito: cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esperas que tenga lugar. El milagro es una nueva forma de ver, es otra experiencia del
del orden superior, de la parte superior de la mente, luego lo vamos a ver más adelante, esperas que tenga lugar el milagro para verlo, ¿no? Por tanto, habla del deseo. Entonces, si dice que el perdón simplemente observa, espera, es que tú deseas la experiencia que no estás teniendo. Esperas que tenga lugar. Experiencia y lugar están relacionados. Espera que tenga lugar para ti la experiencia que no estás teniendo. Entonces debes primero alcanzar ese deseo. Y luego dice no juzgar, ¿no? Este tercer elemento, simplemente observa, espera y no juzgar. ¿Qué es exactamente esto? Pero ¿qué es exactamente no juzgar? Porque, como traigo en esta cita, el curso no nos dice que no tengamos pensamientos. Dice, la condición necesaria para que el instante santo tenga lugar, 2 veces lugar, es decir, para que ocurra esa experiencia del mundo real, el instante santo, la visión de Cristo, la percepción inocente, etcétera, etcétera. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros. Puedes abrigar pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. Es decir, debes desear no conservarlos más, no seguir conservándolos. Otra vez aparece deseo. Por eso el perdón está tan involucrado en el deseo y en el poder de decisión, efectuado sobre el deseo y no sobre la conciencia. ¿Ven la gran diferencia? Tú debes ejercer tu poder de decisión o volición sobre el deseo. Sobre el deseo. Y no sobre la conciencia. No obstante, la conciencia siempre está activa. Y eso es, vamos al primer elemento de estos que señala. Cuando lo ejerces, pero sigamos hablando un poco del deseo. Cuando lo ejerces sobre el deseo, lo que haces es cambiar tu deseo de conservarlos a tu deseo de ya no conservarlos. Este es el movimiento que logra el poder de elección. Y ese es el movimiento que llamo movimiento de perdón. No obstante, aquí aparece el perdón ya consumado, no el movimiento en sí, que es el que estamos explicando, porque nosotros no partimos en el perdón. Nosotros no nos están diciendo ya estás perdonando. No estás perdonando, tú estás juzgando. Y este movimiento, ¿cómo ocurre? ¿Es conciencial o es desiderativo? ¿Ven la diferencia? El primer elemento es observa. Esto tiene que ver con la conciencia. ¿Y por qué? Esto es inevitable. Porque la conciencia es el mecanismo receptor, y nos dice esta cita, la conciencia es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo como del ego. Entonces, observa necesariamente porque si espera que tenga lugar la experiencia, ¿con qué la va a recibir? Con su observación, es decir, con su mecanismo receptor, la conciencia. Necesita que la conciencia reciba el mensaje, los pensamientos, el milagro. Y efectivamente lo logra si cumple con la espera y el no juzgar, es decir, el no querer sostener el juicio sobre el mundo. No, por tanto, no querer seguir conservándolos en la mente. Porque aunque estén en la mente, directamente van a proyectarse porque son sobre el mundo. Se van a proyectar, sea que los tengas enfocados en ese momento en la conciencia o no. Están proyectándose. Entonces, ¿cómo podríamos resumir estos 3 elementos? Observar, esperar y no juzgar. Pues ya nos lo dice el curso, un poco más adelante, justo después de esa cita, precisamente. Y dice, pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Y esto no tiene que ver con desear. Esto no tiene que ver con no querer conservar más la realidad como tú dices que es. frente a cómo es exactamente. Es una bienvenida. Tú tienes que alcanzar un estado de bienvenida, de receptividad, como un anfitrión de una fiesta y dices, pasen, pasen. Tú debes concentrarte en lograr ese estado de bienvenida.
Tú lo puedes discernir si lo has logrado o no lo has logrado y encaminar tus poderes mentales, tus facultades, es decir, el poder de elección y el deseo, hacia ese estado de bienvenida. Por lo que estamos en toda esta lista de reproducción que simplemente busca que no te alejes de tu poder de decisión, estamos aprendiendo lo que es el perdón. En toda esta lista de reproducción que lleva más de 10 videos, estamos aprendiendo que el perdón tal como es, que tanto hay que concentrarse. Y eso que yo no quería hacer esta lista de reproducción sobre el perdón. Y sin embargo estoy hablando de él y puedo hablar mucho más, pero eso será en otro momento. Y ahora una cita más que lo concatena todo. Hemos dicho que la conciencia es el mecanismo receptor, ¿no? Que recibe mensajes. ¿Pero qué son estos mensajes? Nos dice: los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Por tanto, nos está uniendo los planos superior e inferior que habíamos dicho que son del Espíritu Santo y del ego, con pensamientos. Los mensajes son los pensamientos y los milagros son pensamientos. Y nos relacionan el pensamiento con la experiencia y si dijimos que la experiencia es deseo, todo queda relacionado. Si tú deseas una nueva experiencia, puedes recibir la experiencia del Espíritu Santo y tener pensamientos milagrosos en tu conciencia y gozar de ellos. Y los demás también podrán gozar de ellos porque se verán sanados. Espero que te haya gustado y recuerda que si deseas participar de el grupo de Facebook Velocidad de Dios, donde subo artículos concienzudos de alta calidad con varios párrafos, y de la comunidad de Discord Luz de Compañía, donde podrás encontrarte con otras personas que están estudiando y que les ha gustado la manera en que yo enseño, con distintos canales en los que puedes participar de manera muy sencilla para que no se aglomeren esos mensajes como en los grupos de WhatsApp y puedas conocer a estas personas y contar tu experiencia, incluso escribir tus reflexiones. Si deseas participar de estos dos servicios, puedes volverte mi Patreon desde solo 3 euros al mes. Toda la información aquí abajo en la caja de descripción. Adiós.